Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy re emocionado. Ansioso y todo un poco, porque este es como el sueño de pibe que le dicen a uno, ¿cierto? Y desde que empecé, y no es porque Luis que esté acá, ni usted esté acá, Carlos, pero el día que él dijo a hacer un podcast, dijo voy a entrevistar a Carlos Raúl Yep. Ese fue mi objetivo, y estamos aquí. Entonces estoy muy emocionado, muy conmovido, porque para mí usted es la persona, mi referente, pues. Entonces estoy muy agradecido de que me haya aceptado esta tertulia, Carlos, bienvenido. Pues Daniel, mil y mil gracias y yo también estoy muy emocionado. A mí me alegra mucho poder tener conversaciones, poder hablar con las personas. Tenemos que hablar y hablar mucho y de muchas cosas que nos ayuden como a pensar y repensar la vida, como a situarnos dónde estamos, en qué momento estamos, sobre todo en un momento como el nuestro en el país tan difícil. Pero creo que al final uno tiene que creer en las personas y que la unión hace la fuerza y vamos a ser capaces de aguantar y vamos a salir mejores y fortalecidos de esto. Así será, Carlos, y para empezar esa conversación, tenemos obviamente contigo, tenemos mucho tema que hablar, esperemos que nos rinda. El propósito del podcast es hablar sobre salud mental. Y digamos que cuando pensé pues en invitarte a ti, además del reconocimiento que tienes como empresario y como líder de la ciudad y del país, siempre me he preguntado, dice, yo decía, si uno se estresa con una empresa pequeña y demás, un dirigente, un líder de un banco, por ejemplo, ¿cómo hace para trabajar su salud mental? Entonces, digamos que ese es el gran core, pero empecemos como antes de tu llegada a ser presidente. ¿Cómo era ese Carlos Raúl abogado, que también colega? Y bueno, empecemos a tejer por ahí la conversación. Pues si nos devolvemos un poquito, Dani, hacia atrás en la vida, yo he sido muy afortunado porque estuve en una familia tranquila, pacífica. Mi papá era profesor de la Universidad de Antioquia en el Conservatorio de Música. Él vivió 18 años por fuera estudiando música. Y con mi mamá y éramos 5 hermanos. Vivíamos en Laureles. Estudié en el Colegio San Ignacio. Y al final uno en la vida es fruto de su formación y es fruto de sus relaciones. Entonces, buenas o malas, pero en el seno de la familia, los buenos amigos, el buen colegio, la buena universidad, eso lo va de alguna manera configurando y reconfigurando a uno, su personalidad, su visión de la vida. Y el haber estudiado con los jesuitas, pues a mí me dio muchas herramientas para vivir. Y sobre todo algo que es del ADN de los jesuitas y es la empatía, entender al otro. Y por eso es que siempre, cualquier cosa que yo he hecho en la vida, siempre voy pensando en los demás. Es que no me doy ni cuenta cómo lo hago porque ya se volvió automático. Yo no tengo que pensar en los demás. Entonces, eso al final, y yendo a lo que me preguntabas del core de esta conversación y tenemos que hablar, ¿cómo no va a tener uno salud mental? Si tiene, digamos, esa tranquilidad espiritual, esa serenidad, esa forma de aproximarse a las personas, de entenderlas, de saber conversar con ellas. Si hace un minuto decía que uno es fruto de su formación, pues también es fruto de sus conversaciones. Dependiendo de cómo uno conversa, con quién conversa, de qué conversa, pues eso también lo determina uno en la vida. Y de hecho, si vamos al mundo empresarial, las organizaciones son el fruto de sus conversaciones. Entonces, eso es un valor mayor
que yo le he dado a la vida. Entonces es un recorrido como abogado que me enorgullezco mucho. eh, yo estudié en la UPB, después estudié externado, hice la especialización en Derecho de los Negocios, pero yo tenía un sueño aplazado, que era parte de la esencia. No lo había podido hacer por mis compromisos laborales de toda la vida, y era humanidades. Yo quería estudiar filosofía, lenguaje, historia, acercarme a ese mundo de las humanidades. Pues las humanidades mías eran innatas, pero no aprendidas. Y yo creo que después de haber hecho la maestría en EAFIT en estudios humanísticos, pues acabé como ese ciclo. Y por supuesto, entre los dos libros que he escrito, Por otro camino de regreso a lo humano, y con Penguin Random House, y el que está saliendo precisamente hoy, vale la pena pensarlo, se nota mayor claridad, mayor cuidado, una persona más estructurada. Y yo creo que al final eso es lo que uno busca en la vida. Inclusive, digámoslo, para tener salud mental, a mí me preguntan, ¿y vos a qué te levantas si vos ya no estás trabajando? Yo creo que ahora estoy más ocupado que nunca. Mi hijo se ríe de mí porque me dice, papá, vos en el banco trabajabas mucho, pero ahora trabajar más. Lo que pasa es que allá te pagaban. Entonces, la verdad, yo me levanto todos los días a aprender. Y como eso es una fuente tan rica, es vital. Eso es ese es cuando yo rezo el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan mío de cada día no es físicamente solo la comida, que uno la necesita, sino como la motivación. ¿Qué me motiva a mí a levantarme todos los días? Y yo tengo demasiados motivos. Ese es el pan mío de cada día. Y aprender es el más importante. Sí, es mi motivación. Es eso. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Aquello por lo cual yo me levanto. Carlos, ahí tocaste pues un libro, que el primero, el de Por otro camino, el regreso a lo humano, y ahí digamos que traías varias anécdotas de tu vida profesional, de todo lo que viste pues como abogado de los grupos empresariales en los que trabajaste y el escalamiento pues a ser presidente. No sé si nos puedes contar un poquito cómo viviste esos momentos de llegar a ser, pues pasar de ser abogado a ser presidente de una compañía. Dani, la verdad, de abogado a ser presidente, no es como de esta piedrita a la siguiente. Eh, lo primero es que a mí me preguntan, bueno, ¿y usted tuvo como su propósito en la vida ser presidente del banco? ¿Qué va? Yo no, yo vivía el momento, yo sí tenía claridad en que lo que yo hiciera lo hiciera bien hecho. Y eso generalmente fue siendo el siguiente peldaño. A mí me da mucho miedo saltarme las cosas en la vida. Por ejemplo, como ahora, yo, que me entiendan, no es crítica, es como una forma de ver las cosas. Yo digo que estamos ante una generación de la impaciencia, todo se quiere para allá, la inmediatez, porque el sacerdote que está en el seminario ya quiere ser papa, y el pelado que está en EAFI estudiando negocios internacionales ya quiere ser presidente de una multinacional o lo que sea. Yo, en cambio, yo creo que la vida es un proceso, y los procesos todos van por etapas, se van construyendo, y uno se va preparando para cada proceso y cada proyecto. Yo, cuando llego a la presidencia del banco, para irme hasta el final, yo lo que más he disfrutado en la vida es haber sido abogado de oficina, donde yo barría, trapeaba, atendía clientes, ponía la cafetera, lavaba la cafetera, me tocaba ir a juzgados, hacer embargos, contestar demandas, hacer demandas, la vida de abogado de baranda. Y eso me formó mucho. Uno en la vida depende también mucho la actitud. Ah, yo era feliz, otros decían, yo no barro, no, yo no lavo, yo no, yo, ¿por qué no? Si esto es parte de una de las palabras que más me gusta a mí en la vida, y es conexión. Entonces yo simplemente empecé a ser abogado en una oficina de abogados. De ahí me fui para Univan, y trabajaba entre Urabá y Medellín, y trabajaba vivía en el campamento. Ya después, un profesor mío me llamó que quería ofrecerme la dirección jurídica del Banco Industrial Colombiano. Yo había sido muy buen estudiante con él, y por eso me había conocido. Y ahí fui director jurídico de haber sido primero en Univan, después pasé a la dirección jurídica del BIC, y ahí, en el BIC, ya me tocó el proceso de fusión. Yo fui el abogado de la fusión, de la negociación, después fui el abogado de la fusión, y después fui el abogado de la confrontación. Entonces, y eso era una etapa en la vida pues muy interesante, muy dura,
donde también yo lo repito con mucha frecuencia, en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo fui muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer y era esa aprehensión con el trabajo. Yo los primeros 10 años de mi vida no vi crecer los hijos. Y me da hasta pena decir esto. Yo no saqué vacaciones. Yo nunca supe que eran 15 días hábiles. Tal vez si acaso en uno de los 10 años iniciales saqué 15 días calendario, 2 semanas. Del resto era un día, un puente y eso. Y yo lo digo no como enorgulleciéndome de eso, sino por el contrario, que ahora antes me gusta digamos, la serenidad, la tranquilidad con que se asume el trabajo. Uno antes le hacía entrevistas a las personas, ahora el entrevistado le hace a uno preguntas, le dice, y puedo sacar al perrito, y puedo llevar a mi hijo, y puedo tener vacaciones, y cuáles, entonces termina uno entrevistado. Y a mí eso me parece bien. Yo creo que esa es una conversación valiosa y de todas maneras, lo mejor de las conversaciones, y tú lo sabes, no es tanto hablar como escuchar. Y eso es una cosa que nos olvidamos con mucha frecuencia, no ponemos atención, vivimos muy distraídos. Yo a veces veía a los vicepresidentes haciendo presentaciones y tú no te imaginas eso. Eso no, lo oía yo y de pronto otro amigo, los otros 9 estaban chateando. Entonces hay que ponerle reglas a la vida, reglas de convivencia y precisamente para esas conversaciones. Finalmente me fui para Argos y estuve de vicepresidente corporativo. Llegué como secretario general y director jurídico del Grupo Argos, pero después el doctor José Alberto Vélez me dijo que si podía encargarme de la auditoría y terminé encargado de mercadeo, marcas, sostenibilidad, comunicaciones, De todo un de poquito. todo un poquito. Es que vos lo haces muy bien y le digo, no, voy a empezar a hacerlo mal, a ver si dejan de Así, ¿verdad? ponerme tanta cosa. Entonces fueron también épocas muy bonitas y cuando a mí me nombran presidente del banco, yo no quería ser presidente del banco. Primero porque yo me fui para Argos, pero no me fui del banco, porque me nombraron en la junta directiva del banco. Entonces, cuando a mí me nombran presidente, la gente dice, uy, llegó uno de los nuestros. Y realmente yo me sentía uno de los nuestros. Yo toda la vida me he sentido, como dije ahora, soldado. Entonces yo pues nunca me la creí, que soy el presidente. Y bueno, pasaron muchas anécdotas, muchas cosas dentro del banco, pero yo creo que a lo que nunca me acostumbré fue a tener escoltas. Yo me iba para fútbol y, y me les perdía. Me metía allá sur y entonces decía, ¿dónde está Levi? Yo, pero déjalo por ahí, ha metido. A mí nunca fui capaz como de cosas, no me gustaba que me cargaran maletín, no me gustaba que me llevaran a las entradas de teatros o de reuniones, no, lléveme una cuadra adelante y yo me vuelvo caminando. Ese tipo de cosas era un poco algo que se nos olvida mucho y es la palabra coherencia. Y yo soy muy tranquilo y no me gustan esas parafernalias. Nunca me he montado en un taxi en la parte de atrás, ni en un Uber en la parte de atrás. Y yo veo, por ejemplo, a veces en España que todos estos delincuentes de cuello blanco llegan con chofer, les abren la puerta en la parte de atrás. No, eso dejemos de bobadas en la vida. Te voy a contar una anécdota personal para hacer énfasis en eso. Yo hice la práctica en Bancolombia, en su momento en la área legal, y recuerdo dos cosas. Una, que creo, pues corregime de pronto si mal recuerdo, había un ascensor como para vos, pues para presidencia, ¿cierto? Y estaba el de los empleados. Y vos te montabas, era el de los empleados. Entonces era el coso lleno y entraba siempre vos. Y una vez íbamos, pues había asamblea y vos habías quitado el traje, pues ya no estaba, no era obligatorio el traje. Entonces un amigo, pues un compañero se fue, pues tenía el cachaco full y vos no. Y llegaste y le dice al asesor, me vas a hacer quedar mal porque vos vas todo encorbatado. Entonces, pero me acuerdo mucho que vos pasabas literal, te montabas en el ascensor con nosotros, pues, y yo era practicante, pasabas y saludabas, y entonces realmente, pues a lo que estás diciendo, pues puedo dar fe porque lo vi en carne propia lo que hacías, entonces sí me parecía muy coherente de tu parte. Pero mira, de esas historias hay muchísimas. Porque es que yo digo que uno al trabajo no va a trabajar sino a vivir. Entonces, ¿para qué vivir maluco? Entonces, y no solamente era en Medellín, sino en Bogotá. En Bogotá había un ascensor exclusivo para el presidente. Y en Medellín no es que fuera exclusivo, sino que cuando venía el presidente o subía o bajaba, con llave lo ponían directo. Y entonces yo dije, no, no, no. En Bogotá ese ascensor empieza a ser público. Eso es para todo el mundo. Y en Medellín
nada directo. A mí me paran los pisos para yo poder saludar a la gente. Y eso funcionaba así. A mí me gustaba mucho. A mí, por ejemplo, mi oficina no me gustaba. Me parecía muy grande, muy ostentosa. Entonces yo cogía mi computador y iba y me sentaba en cualquier silla de cualquier piso y yo lo disfrutaba muchísimo. Entre otras porque donde yo me sentara siempre había alguien que me llegara o a contarme un problema, o a contarme una alegría, o a quejarse, y ahí se enteraba uno de cosas. Y me enteré de muchas cosas precisamente en esas salidas de mi oficina. Una vez me acuerdo que fui a la cafetería y uno de los cocineros me dijo que no se aguantaban el calor. Qué cosa tan berraca. Que estaban asados y fuimos a ver y es que era un infierno literal. Y entonces de una simple conversación, de estar haciendo fila para el buffet del almuerzo de los empleados, aprovecha el funcionario, el cocinero de Sodexo y me dice, mire lo que nos está pasando. Entonces, fíjate, Daniel, que esas cosas están en lo sencillo, como en esa búsqueda permanente de lo simple. Entonces, por eso, a pesar de que me enfermé tanto, lo disfruté más. Oíste, Carlos, ahorita pues contaste como primer feedback hacia ti, como venís, que llevé 10 años que no veía a la familia. Entonces me gustaría como profundizar en cómo manejar eso. Y dos, que ya pues también ahí en esa respuesta lo estás contando un poco y es como esas capacidades o características de alguien que lidera, ¿cierto? Como qué para vos deberían ser las características de un líder. Dani, es que preguntas una cantidad de cosas ahí más bueno, ¿no? Perdonado. Pero es que son muy buenas. No, la preocupación es mía porque como yo doy respuestas tan largas, No, hágale, entonces hágale que si no, después hacemos parte 2. hacemos parte dos. Pero mira, devolviéndonos por la última, más el tema como de liderazgo. Partamos de una cosa muy sencilla. Yo sigo el liderazgo, yo seguí muy seguidor de el liderazgo al estilo de los jesuitas. De hecho, hay un libro que se llama así, un libro que se llama así, de Chris Lowney, es Vivir heroicamente y el liderazgo al estilo de los jesuitas. En eso, pues el gran teólogo de los jesuitas, aquí, pues en Colombia, o un buen teólogo, es el padre Gustavo Baena, y para mí fue la mejor definición de liderazgo. Líder es el que hace mejor a los demás, así de sencillo. Líder es el que hace, y fíjate una cosa, Dani, que va asociada a esto. Para mí el liderazgo no tiene que ver con jerarquías. O sea, es que solo puede ser líder el que es jefe, solo puede ser líder el que tiene personas a cargo, ¿no? Y además hay diferentes clases de liderazgo, empezando por el liderazgo de uno mismo. ¿Qué tanto se lidera usted? ¿Qué tanto se conoce usted mismo? ¿Qué tanto, cómo se comporta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo la construye? Eso es paso a paso. El liderazgo del desempeño profesional, el liderazgo en la sociedad. Y volvemos a lo mismo, no depende de jerarquías. El lenguaje de liderazgo, más que de las palabras, es del ejemplo. Vos muchas veces no tenés que hablar y simplemente la gente te está viendo. A uno lo ven más de lo que uno cree. Además, porque todo está documentado, todo hace parte de celulares y la cámara y se postea y una cantidad de cosas. Entonces, muchas veces es una actitud. Saludar en una sala. Vos no tenés que decir, yo los invito a todos a que saluden. A mí me pasaba una cosa, miren esto nomás. Estábamos en una sala, 15 personas, en un comité de presidencia, presidente y 14 vicepresidentes. Y entraba la señora de los tintos, ni siquiera la volteaban a ver. Algunos. Muchos no sabían ni los nombres de esas personas. Yo, por ejemplo, cuando llego a cualquier parte, lo primero que saludo es al personal de servicio. Y tengo una cosa que me ha funcionado muy bien y aquí les doy el tip como para tener la tranquilidad mental, es que hago mnemotecnia para acordarme de los nombres de las personas. Entonces, para mí los contactos del celular son muy complicados porque yo pongo el nombre, pero con una referencia. Entonces yo digo, el joven de barba con gafas verdes y manga larga de Ux. Y entonces ya, yo tengo la referencia, entonces, pero inmediatamente me acuerdo o lo asocio con algo. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho saludar a las personas por el nombre y hago el esfuerzo de aprendérmelo. Cuando a mí me presentan a alguien, yo lo primero que hago es poner atención cómo se llama. Porque muchas veces, ve, te presento a tal, a mucho gusto.
Y al final, oíste, ¿cómo es que te llamas? No, 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 di una, venga. Ve, Gustavo, mucho gusto. Ve, Ángela, mucho gusto. Entonces la gente queda sorprendida de que uno sepa el nombre, pero eso es parte como de un proceso. Entonces, cuando uno dice por eso de liderazgo, entre el ejemplo, la forma en que uno se conecta con las personas, a mí me gusta mucho la palabra conexión. Y tal vez algo que hablábamos ahora, yo tengo mi propio diccionario en la vida, de las palabras que más me gustan y de las palabras, no que no me gustan, sino que no las uso. Las que más me gustan, muy clarito. A mí la palabra que más me gusta es amor. Y de ahí para allá adelante, respeto, inclusión. Y de las que no, yo borré mi vocabulario, pero hace siglos no la uso, no la pienso, no la siento. Y es la palabra odio. Es que solo decirlo es que lo odio, la odio. Eso es tiene que generar algo físico en el cuerpo. Yo no sé químicamente cuando uno utiliza ese tipo de palabras, las que llevan, y tal vez también lo decíamos ahora, ese grupo de las emociones tristes, la rabia, la ira, el odio, eh, nos inhiben, nos neutralizan muy fácil. En cambio, yo, por ejemplo, una palabra que me gusta y cuando voy a conferencia le digo, venga, hagamos un ejercicio, 800 personas, la palabra gratitud. A ver quién es capaz de decir gracias, bravo, o con el ceño fruncido. Es que gracias sale como del alma. Uy, hermano, mil gracias. Mamá, gracias. A la esposa, al hijo. Mi hijo, muchísimas gracias. Pero no solamente el que te elogia, sino también el que te critica. Un buen amigo que te hace caer en cuenta de un error y vos lo recibís bien. Y vos, hasta en momentos que te están criticando, sabes decir, uff, ¿sabes qué? Me hiciste caer en cuenta. Mil gracias. O sea, es que es tan bueno. Hagan el ejercicio. Digan gracias, bravo, y verá que no le sale. Carlos, y en la primera parte de la pregunta te hacía referencia como a ese tema de mucho trabajo, que muchas veces el emprendedor, que este podcast está muy enfocado en emprendedores, tenemos como ese vicio de que hay que trabajar 24/7, workaholics, y descuidamos de pronto otros factores de la vida, como la familia, ahorita lo planteabas. ¿Cómo manejaste tú eso en ese momento? Y también hay una anécdota muy bonita que es la carta de tu hija. Entonces, si podemos juntar esos dos temas. Ahora lo decía Dani, en la vida no hay malos ejemplos, todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo creo que fui un muy mal ejemplo del equilibrio laboral. Y empiezo por felicitar a los emprendedores, porque yo fui muy cobarde. Para ser emprendedor hay que ser valiente, hay que ser atrevido. Yo fui un buen empleado. Eso sí, reclamo mi espacio de haber sido buen empleado. Y por eso también admiro mucho a los emprendedores. Entonces, hay un lenguaje, el lenguaje empresarial es un lenguaje de éxito, de resultados positivos, pero el lenguaje empresarial se habla más de temor que de amor. Eso es muy grave. Las organizaciones no conversan, las conversaciones no tienen su diccionario, que van creando cultura. Entonces, al final, no es fácil. Yo creo que es una búsqueda permanente de equilibrio, pero la única forma en que eso puede funcionar es cuando uno es consciente, que no lo está haciendo bien hecho. Y eso parte por conocerse a sí mismo. Ahora en mi nuevo libro, Vale la pena pensarlo, me di cuenta de los 19 capítulos, hay muchos capítulos donde siempre van a lo mismo. Ojo, conózcase, ocúpese de usted mismo, el cultivo del yo. Entonces son frases y al final uno va buscando cosas y la búsqueda de la felicidad. Sí, la felicidad no tiene que hablar de placer, que es muy efímero, o de euforia. La felicidad al final también es una actitud frente a la vida. Yo podía estar enfermo, pero como yo no me enfermaba físicamente, pero no mentalmente, porque hasta en ese momento yo era consciente que tenía que ser capaz de salir adelante, que tenía una familia, que tenía unos hijos, y que la vida al final, la felicidad, que es el estudio de Harvard que empezó en 1938, dice que la felicidad depende del número de relaciones positivas que usted logra construir en su vida, con el que sea, con la familia, con los amigos. Por ahí en algún lado veía algo que es cierto, que decía, mire, la relación familiar, no, de hecho está en unos capítulos del libro que es mi relación con el mundo.
Y ahí decía que uno con la familia tiene en el fondo una relación contractual, porque es una relación de sangre. Y ahí es donde uno puede reclamar cosas, donde hay autoridad, donde hay herencias, donde hay contratos, porque nacen de esa relación de familia. Pero tal vez una de las relaciones más importantes en la vida de todo es la relación con los amigos, que no es una relación contractual. Entonces ahí nos sacan a los abogados, vení, entonces ¿eso cómo es? Si no hay un contrato de por medio, entonces ahí es donde juegan ese tema de valores, de coincidencia, de empatía y simpatía. Entonces son cosas que al final, pues a mí qué me pasó, que yo he sido muy agradecido con la vida, pero digamos, la desventaja que yo tuve en la vida fue lo físico, por mi deficiencia física. La otra, hace muchos años, algunos años, Dora Glotman tenía un programa que llamaba Perspectivas Caracol en televisión. Y ella se me pegó un día a mí en la casa a hablar y a ver cómo hacía yo y me acompañó hasta el banco y en el carro y se montó. Entonces me decían, es que a mí me dicen que usted es muy enfermo. Y yo le dije, sí, la verdad, y todavía tengo esta enfermedad. Y yo le contesté, le dije, vea, Dora, yo salvo el corazón, el hígado, la dislipidemia, la pancreatitis, la colectomía, el hígado graso y la hipertensión, yo del resto soy aliviado. Y entonces me dijo ella, pero ¿y cómo así? Pero es que usted se ve muy bien. Y la verdad, la respuesta fue absolutamente espontánea, porque yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Entonces son dos motores en la vida, tener buena actitud, así sea en los momentos difíciles. Cuando yo estuve 21 días en cuidados intensivos, yo era muy agradecido con los médicos y las enfermeras. Yo decía, a mí, ¿por qué me está cuidando un médico joven de 28 años? Un domingo en mitad de puente en un aguacero bien bravo y está pendiente de mí. Entonces, a eso vamos, al cuidado. Cuando uno es consciente de ese cuidado de uno, que es el más importante, sin ser egoísta, del cuidado de los demás y del cuidado de la naturaleza, es que uno empieza a sentir esas tranquilidades. Entonces, yo no fui el mejor. Si a mí me dijeras un consejo para que la gente, no, muy difícil dar un consejo, decirles, vea, entre otras porque soy el más el desequilibrado para manejar el trabajo. No, es que hay que ser equilibrado, sí. Hay que buscar esos equilibrios. Y hay que decir las cosas sin pena. Yo no sé por qué la gente pide vacaciones en disminutivo. Jefe, me puede oír 15 días, como avergonzado de que vaya a salir a vacaciones. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, yo hice todo eso mal, después aprendí y la vida me tomó a raíz de mis enfermedades a tomar la decisión y precisamente a la carta de María Luisa, mi hija. María Luisa me lo decía a toda hora, hasta que después de una entrada a mi casa, después de 8 días en la clínica con una pancreatitis, encontré la carta de ella sobre la almohada, que me decía, papá, ya te lo he dicho mil maneras y no haces caso, entonces te lo tengo que escribir. Yo quiero tener papá para rato, quiero que me veas graduar, que me entres a la iglesia, que cargues mis hijos, pero como vas muy mal y no lo vamos a lograr. Eso fue en septiembre del 2015. Y yo cada que viajaba, porque muchas veces yo llegaba, viajaba, me iba para el exterior, aterrizaba a la 1 de la mañana y a las 5 tenía que estar en el aeropuerto otra vez para salir a otra gira o a otras reuniones o a otros países. Y siempre estaba conmigo la carta. Y realmente la carta después fue que tuvo mucho eco. Si uno pone carta hija Carlos Raúl Yepes, es una carta que, como lo escribió Semana, puso a pensar el país, a la gente, y dice, de verdad, se justifica tanto sacrificio. Lo estamos haciendo mal, ese ritmo frenético de la vida, que es otro de los capítulos del actual libro. Entonces, fue un llamado, me demoré como 4 meses en pensarlo, me fui para Tolú ese diciembre y el 25 de febrero del 2016 llegué con la decisión, dije, yo creo que ya llevo mucho tiempo, quiero, si mi Dios me da días, que me los dé, que yo los voy a aprovechar. Y eso hace 7 años que salí del banco y no he parado de trabajar, de vivir entretenido. Eso sí, en la vida todavía el entretenimiento sí está garantizado. Total. Hablando, Carlos, de enfermedades, aquí me tomé el atrevimiento y te vi aquí una cicatriz. ¿Cómo se llama? No, esa es la radial. Esa es la radial que me sacaron para hacerme un implante acá, de acá a acá. Pero por ahí en esa escena que me tocó en la asamblea el año pasado de Sura, me tocó salir pues porque ya no me aguanté, sentí esa fuerza interior, dije, si yo no hablo, no va a hablar nadie. Y realmente así la llamé toda la vida, porque esto fue fruto de mi trabajo.
de mi mala forma de asumir el trabajo, por lo que decía ahora de los 10 años sin sacar vacaciones, en el medio estuvo pues la compra del Banco de Colombia, la fusión, la confrontación, y cuando yo salí allá al frente en ese 31 de marzo del año pasado, ante la Asamblea de Sura, a reclamar un espacio, a decirle, teniendo al doctor Gilinski de frente, yo no iba a desaprovechar ese momento para decirle todas las verdades. Además, se manejó muy bien conmigo. Nunca me soltó. Cuando yo fui presidente del banco, a pesar de haber peleado entre nosotros tanto, él siempre fue muy amable conmigo y ese mismo día lo fue. Porque yo ya me fui para la casa, yo llegué, tiré mi granada ya a lo doctor Kimball en el fugitivo y ya me fui para la casa porque tenía que ir a pasear los perritos. Entonces, después me empezaron a llamar, mira lo que está diciendo Gilinski de vos, que vos sos un caballero, que te han admirado mucho. Y le dije, pues bueno, siquiera después de todas las verdades. Y una de las cosas que hice de mi actuación ese día fue que mostré esta cicatriz, porque yo toda la vida le dije mi cicatriz Gilinski, para no olvidar esos momentos difíciles y superados, gracias a Dios. Wow, y yo creo que también hace parte de haber borrado también esa palabra de tu lenguaje de odio, ¿cierto? Yo creo que con amor y con respeto. Es que, fíjate, Dani, uno utilizar la palabra odio, uno puede reemplazarla, así sea por un eufemismo, decir, oh, hay cosas que no me gustan, que me hacen sentir mal, pero no tiene esa carga emocional de decir, sí, qué rabia, la odio, déjeme que me la va a pagar. Y cuando dicen eso, yo digo, puede que sí, que tengan mucha rabia y que se las van a pagar, pero el solo hecho de decirlo, de pensarlo, eso es una cosa muy brava. Por ahí en mi libro, creo que en el capítulo de felicidad hay un recuento de un audio que me llegó que decía la búsqueda de la paz interior. Y son 4 palabritas, es piense solo lo necesario, uno llena de cucarachas la cabeza y ahí se amplía un poquito. Diga solo lo necesario, uno para qué dice tantas bobadas, a veces las dice mal hechas y ofende con lo que dice. Sienta solo lo necesario, porque uno le dice, ¿para qué siente rabia? Envidia, ¿para qué siente felicidad por la desgracia del otro? Y termina muy bonito, converse con usted, siéntase en paz interior cuando es capaz de tener silencio. Entonces, entre pensar, decir, sentir y callar, por ahí debe encontrar uno algo de paz interior. Wow. Carlos, voy a volver al libro anterior porque me gustó mucho también, que era como tu filosofía y pues me conmovió porque yo lo vi y por eso ahorita ponía ese ejemplo. Estaba muy chiquito yo, pero yo veía lo que tú hacías. ¿Por qué decidiste como volver a lo humano? Porque es importante volver a lo humano. Yo creo, Dani, que nunca salí del humano, porque toda la vida lo fui. Desde que yo estaba en el colegio, siempre era pensando como en el amigo, en el que le hacían bullying, al que le robaban cosas, el maltrato. Yo nunca he podido con el maltrato de nadie a nadie. No ha nacido el que nos pueda gritar. Puede ser el que sea. Y eso no me ha llevado pues como a ninguna parte. Pero, y así fue toda la vida. Era conectado con los demás. Es muy de la filosofía de los jesuitas, como hablábamos ahora. Los jesuitas lo dicen de esta manera, una opción preferencial por los pobres. Y pobre no es el de plata, no estamos hablando de plata, estamos hablando de aquellas personas que se excluyen en la sociedad. Nosotros somos una sociedad muy excluyente, pero aún peor. Yo descubrí una palabra, a mí entre inclusión y exclusión me gustaban mucho que me movieran, me motivaban en la vida. Pero después descubrí que había una más grave, que era la invisibilidad. Somos una sociedad que invisibiliza muy fácil, que no dejamos ver a las personas. Es la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco. Esa invisibilidad, hay una frase muy linda en el libro En defensa de la felicidad de Matthew Ricard, que dice que hay cosas que tenemos tan cerca pero no vemos como los ojos no ven los párpados. Y es verdad, la pandemia, por ejemplo, uno podía tener los papás a 2 cuadras, 3 cuadras en el piso de arriba y uno nunca tenía tiempo para ir a visitarlos. Entonces, eso que estaba cerca, no lo vemos. Y yo creo que esta conversación, si le pudiera quedar a alguien algunas de las frases de lo que hemos compartido, yo invitaría a ver qué cosas tiene aquella cerca que no las ve.
Como en el Principito que dicen que lo esencial es invisible a Esa los es la ojos. frase que más me gusta. Esa es la frase que yo soy un enamorado del Principito. Si vas a mi casa, vas a encontrar principitos por toda parte, chiquitos y me dan y cerámica. De hecho, yo cumplí años y le quise dar sorpresa a la familia, como hacía uno en las primeras comuniones, y les di un moxito con el nombre de cada uno que decía, solo se siente con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos, que ha sido la frase que a mí me ha gustado, me ha impactado, es muy linda. Carlos, para ir cerrando, yo creo que nos va a tocar hacer parte de dos, hermano, porque tengo muchas preguntas, pero así como concreto para vos, ¿qué es el éxito? Una persona, un emprendedor exitoso, un empresario exitoso, ¿qué es para vos eso? Esa pregunta es muy difícil porque uno podía responder muy fácil con respuestas De reina. sí, de reina, no, el éxito es uno lo otro. Pero si me dejas decirlo así y a los que nos escuchan, tal vez traería la oración de el peregrino. En el camino de Santiago me encontré la oración del peregrino, que dice, tú puedes haber subido, bajado por valles y montañas, haber estado en toda parte del mundo, en el cielo y en el mar, pero si no has encontrado la libertad de ser tú mismo, no has llegado a ningún lado. Yo creo que el éxito es una sensación de libertad, de ser, la libertad de ser uno mismo. ¿A qué le tenés miedo, Carlos? Miedo, después de haber estado tan cerca de la muerte, no, hay muchos miedos, hay miedos físicos, yo no le tengo miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Hiciste Yo, las paces con eso no, o no, no, siempre la... nunca he Eso. tenido problema, porque soy una persona de fe, entonces me levanto a aprender todos los días, a disfrutar cada día. Le tengo más miedo a la morida. Uy, hay uno que lo coja un carro que si termina uno abogado, no sé, a eso. Le tengo más miedo a eso. Le tengo mucho miedo a la injusticia. Me parece pavoroso. Hoy que estaba en un evento con la gobernación, decía que nosotros somos una sociedad indigna, porque hablamos de la seguridad y entonces pensamos en las balas, en que me robaron el Rolex, en que me atracaron en el carro. Hablamos de emergencias porque se está incendiando, pero hay una cosa que a mí me ha preocupado y me mantiene muy triste en esta sociedad y es la inseguridad alimentaria. Una sociedad no puede tener hambre. Antes de hacer cualquier cosa en la vida, no podemos, le tengo miedo al hambre, no al personal, sino que seamos una sociedad tan indiferente que no haya seres humanos que puedan comer y que puedan alimentarse, porque son dos cosas distintas. Le tengo mucho miedo a la injusticia social y sobre todo a la invisibilidad de lo injusto. Tal vez como decía Mercedes Sosa, que la tengo por ahí, la repito también, así como el principito, ¿Cuál que el es? injusto no me sea indiferente. Ah, claro. Le tendría miedo a eso, a que una injusticia para mí fuera indiferente. Eso no puede pasar. Si un emprendedor como yo en ese momento que te busqué en el Congreso de la Andy, te diría, "Ve, ¿qué me aconsejas para pilotear esta montaña rusa de emociones a la hora de emprender? ¿Qué consejo le podrías decir? ¿Qué le podrías decir a ese emprendedor? Voy a dar le podría decir muchas cosas, pero voy a dejar una propuesta acá y para eso estamos hablando. Y es que cada uno haga su DOFA. Creo que todos más o menos sabemos qué es el DOFA, qué es un DOFA, debilidad, oportunidad, fortaleza y amenazas. Lo aplicamos mucho en el mundo empresarial. Lo hacemos para la estrategia de las empresas, pero es que nosotros no hacemos la estrategia personal. No nos conocemos a nosotros mismos. Entonces uno no puede ir a gerenciar a los demás si no se conoce a uno mismo. Yo creería que a un emprendedor le dijera, conózcase a usted mismo y ¿sabe qué? Empiece por hacerse preguntas en la vida. ¿Usted qué lo hace feliz? ¿Qué no lo hace feliz? ¿Con quién le gusta estar? ¿Qué música le gusta? ¿Cuál no le gusta? ¿Quién le da a usted tranquilidad? ¿Quién lo perturba? ¿Cómo se imagina usted en 3, en 4, en 5 años? Casado, sin hijos, con el gato, con el perro, con tantas cosas. Entonces, yo invitaría a dos cosas. Primero, a que se encierre en una habitación, en una finca, vaya a algún lado donde pueda conversar con usted mismo, que es la conversación más importante y que muy pocas veces la hacemos. Si haga las preguntas que usted cree que se debe hacer.
Haga de cuenta que va a salir ante una junta directiva a presentar el proyecto de su vida y usted se prepara. ¿Por qué no se prepara usted mismo? Para presentarse a usted mismo cómo se quiere ver a sí mismo. Y para lograrlo pasa por un DOFA. Dígame usted qué debilidades siente, qué amenazas siente, qué oportunidades ve en la vida. Entre las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, creo que uno se descubre un poco. Y con esas herramientas seguramente va a poder avanzar. Listo, Carlos, no, pues ahorita dijiste una palabra que te gustaba mucho y te la voy a repetir. Mucha gratitud, de verdad, gratitud porque vos has sido, pues ya personal, esto es un tema muy personal, pero para mí sos mi mentor, una persona que admiro demasiado y gracias porque aceptaste esta invitación, estás pendiente de mí, estás pendiente de otros emprendedores, te gusta ayudarnos y bueno, muchas gracias de verdad. Dani, mil gracias. Una amistad construida hace rato. Vos sabés de la admiración, de la forma en que asumir la vida, la pensás. Hay mucha coincidencia, sobre todo en las convicciones, en la forma de ver la vida. Y ahora, pues que estás empezando una nueva etapa en la vida, que yo ya la tengo muy adelantada, pues la razón de vivir y el motivo es Apolo, tu Así hijo. es. No, yo le dije que la primera salida, el señor que ve ahí, es el hijo del papá. Hay que pensar en eso. Cuando uno se levanta, va, mira esas caritas inocentes y dice, vámonos a tragar el mundo y a comérnoslo porque hay una razón muy poderosa. Entonces, en ese seno familiar, en la vida que uno va construyendo, manejarse bien con los demás, ¿para qué más? Gracias. A ti, y gracias, Dan. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.